Hoy es un día de enseñanza y vamos a hablar sobre la humildad. La humildad como definición, como concepto, pero también como características de una persona humilde y sobre las barreras que encontramos para ser humildes como tal. Avisarles también que al terminar esta clase no se habrá dicho todo de la humildad, porque recordemos que como hijos de Dios recibimos palabra en diferentes circunstancias, bajo diferentes personas, momentos. ¿Cuánto más se hablará de la humildad? Pero hoy día esperamos abarcar una serie de conceptos teóricos que van a ser de aplicación para nuestra vida, ¿sí? Entonces vamos a empezar con ello, pero antes vamos a hacer un pequeño coro que dice así. Ante todo, siéntanse bendecidos, siéntanse alegres todos de poder escuchar una prédica, una enseñanza como esta, porque es Dios quien al final pone palabra a su pueblo para el mismo pueblo. Amén. Gloria a Dios a todos. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. ¿No? A ver, ¿qué nos dice la palabra, ¿no? de todo esto? El coro dice así. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, de tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Gloria a Dios, amados hermanos. Alabarle y glorificarle en todo momento, en todo tiempo a nuestro Padre Celestial. Entonces vamos a ir de una vez con la clase de hoy. La palabra de Dios nos dice como definición, no la misma Biblia, sino lo que Dios pone en mi corazón como yo moderador de esta enseñanza, es que la humildad es nuestra identidad como cristianos. Nuestra identidad como cristianos, es decir, si nosotros no tenemos humildad, no buscamos la humildad día a día, es como no buscar a Cristo, ¿no? Así, eso nos quiere decir. ¿Y cómo es que Dios me puso esta palabra en mi corazón? Me dijo este versículo precisamente, me dijo lo que está en Mateo 11, 29. La palabra de Dios dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra de Dios me dijo así, que Jesús es manso y humilde de corazón, y que nosotros debemos cargar con ese yugo, amados hermanos. Que esa es nuestra carga es ser mansos y humildes. Y con eso vamos a hallar descanso en vuestras almas. Entonces, ¿cuántos acá estarán con problemas, cargados, agobiados, estresados? No lo sé yo. ¿Cuántos allá también estarán así? No lo sé. Pero lo que sé es que acá hay una palabra y se nos ha sido dado para ustedes. Bueno, la frase completa, lo que dice en Mateo 11, es lo siguiente, y es necesario leerlo
lo que dice del versículo 25 al versículo 30, que dice: venid a mí y descansad. Y hasta ahí me hace preguntarles, ¿no? Bueno, les paso yo el interrogante: ¿por qué Jesús, Dios, nuestro Padre Celestial, nos pone esto para decirles a ustedes qué hay detrás de esto? Esa es la tarea de que nosotros escudriñemos, que pensemos de día y de noche, cuando nos da una palabra. Y esa es la tarea como estudiantes. Ustedes: profesor, ¿por qué me dices tal? En este caso, ¿no? Yo parado frente a ustedes, ¿por qué yo les digo tal cosa? Entonces ustedes tienen que lanzar una pregunta, ¿correcto? Lanzar una pregunta. Yo espero en la disertación responder esa pregunta, porque acá va a ser principalmente una exposición, pero una exposición que responda a muchas dudas a lo que ustedes tengan, ¿correcto? Igual en el transcurso quisiera que ustedes puedan escribir algunos cuestionamientos sobre lo que se está diciendo para nutrirnos todos de esta clase. Amén. Dice Mateo 11, del versículo 25 al 30: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Amados, acá está diciendo Jesucristo que Jesucristo le alaba al Padre. Nosotros también debemos alabarlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero dice algo interesante acá: porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos. ¿Cuántos de nosotros no somos, no tenemos una cierta experiencia en nuestro trabajo, o una cierta experiencia académica, con grados y títulos, unos más que otros, o cierta experiencia en algo de la vida cotidiana, y a veces no enseñamos a otros como se debe? ¿Cuántos de nosotros? ¿No? ¿Cuántos de nosotros? Esta palabra es para todos nosotros en realidad, porque nosotros seríamos esos sabios y entendidos. Pero el Padre nos tiene algo escondido, nos dice que lo tienen revelado los niños. Y los niños son los de repente que recién están viniendo al mundo a aprender. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más dice la palabra? Versículo 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Son cosas que le agradan al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si tú quieres conocerle a Dios, lo conocerás por lo que hizo Jesucristo, y Jesucristo le da testimonio de lo que es su Padre. Amén. Ser como Él. ¿Qué más dice? El 28 dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mira, ve, esos sabios, esos entendidos, ¿cómo están? Trabajados y cargados. Y si son como niños, descansarán. Gloria a Dios, se gozarán en el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ves? Ahí está el descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil, amados hermanos. ¿Cuántos sabemos qué es un yugo? Vamos a decir que un yugo es una carga, pero esta carga, ¿cómo es? Es fácil y ligera, dice el Señor Jesucristo. Amén. Luego hablaremos en su momento del yugo como tal, pero estos versículos, cuando yo los recibí, me dije: ¿por qué me das, Padre, este versículo? Y orando entiendo que Jesucristo tuvo un propósito en la tierra acá, y Jesucristo le alabó al cumplir ese propósito, y ahí es donde pedí a nuestro Creador
que me dijera cuál es el propósito de cada uno de nosotros, porque aquel que está trabajado y cargado es aquel que necesita de ser manso y humilde, ¿no? Entonces ahí es donde Jesucristo me dice, bueno, uno leyendo la palabra dice que el propósito del cristiano es que fructifiquemos y multipliquemos, sojuzguemos la tierra y señorearnos de toda bestia. Eso nos dice la palabra de Dios, es decir, seamos responsables de toda la creación, de las aves del cielo, de los animales de la tierra, de las bestias del mar, de todos ellos somos nosotros responsables. Es más, responsables desde las mismas aguas, desde la misma tierra, desde los mismos, de toda la creación somos responsables. Amén. Nos llamó a enseñorearnos de eso. Eso fuimos creados nosotros, y no acaba ahí. ¿Qué más dice la palabra? Que debemos hacer discípulos. Nos dice que vamos a ir por todo el mundo y predicar. Pero la palabra no acaba ahí, tanto así que no nos hace responsables solamente de todo eso, y no nos dice que tenemos que ir a otros. También nos dice, gocémonos en el Señor. Es decir, no nos mandó a trabajar nada más Dios acá, nos mandó a vivir una vida de gozo con Él. Gloria a Dios, amados hermanos, gloria a Dios. Y eso está en la palabra. Génesis 1:28 dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya ves? Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Ves? Marcos 16:15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué hermoso, amados hermanos, que aquí está lo que nosotros nos dicen, ¿no? Y mira, y cuando nosotros hacemos lo que hemos leído, que nos dicen Romanos 10:15, qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Él nos dice hermosos por hacer eso. Y la pareja que tienes de lado, cuando tú vienes a predicar, ver todo eso, te ama por eso, porque sabe que eso es hermoso, y esa persona lo cataloga como hermoso, porque hasta Dios lo dice que es hermoso. Salmos 30:11, que dice, has cambiado mi lamento en baile. Cuando no estamos en Dios, cuando no cumplimos el propósito, estamos lamentándonos, ay, que el otro. Pero ahora cuando estamos con el Señor, venimos, danzamos, bailamos en el Señor. Que nos dice Romanos 12:15, gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Claro, no siempre estamos gozosos, esa es la tendencia, pero si hay aflicciones, estamos ahí con el otro hermano. Amén. Entonces, el propósito de Dios o la tarea de Dios para que nosotros estemos trabajados y cargados, ya lo sabemos. Ya sabemos a qué hemos venido. Ese es nuestro propósito. ¿Qué pasa si es que no hacemos caso? No hacemos nada, no logramos nada, nos sentimos vacíos. Y eso está en la palabra, que dice Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. El propósito que nos ha dado Dios, tenemos que hacerlo con Él, no obviándole, porque si nos separamos de Él, nada podemos hacer, nada. Efesios 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amados hermanos, si alguien es salvo es por gracia de Dios, no es por un esfuerzo de uno mismo. Y desde ya este versículo nos dice, para que nadie se gloríe.
gloriarnos, orgullecernos, llenar nuestro ego, es lo que afecta la humildad. Afecta la humildad. Esperemos que esta prédica nos ayude a tener las palabras necesarias para decir o para apagar ese ego, ese orgullo, ese gloriarme que no es de Dios. Gózate en el Señor, glorifícate en el Señor. Y si de algo hay que estar orgulloso es de nuestro Creador. Amén. Amén. Ay, hermanos. Como ustedes han podido apreciar en todo lo que hemos disertado hasta el momento, tiene que ver con el concepto, de entender el concepto por qué la humildad se podría definir, bueno, al menos para esta prédica, como que la humildad es nuestra identidad como cristianos. Pero también les voy a resaltar lo que dicen muchas otras personas cuando se habla de la humildad, porque es un tema bastante interesante, bastante importante, ¿no? No tan importante como nuestro Dios, sino como lo que nos da Dios. Al plantear este tema, ¿verdad? Muchos de ustedes habrán escuchado algunas frases que resaltan este concepto, ¿no? Vamos a mencionarles algunos. Por ejemplo, dicen ahí, la humildad es el único antídoto para el hombre. ¿Ven? Es el único antídoto, lo dicen, la única cura para el hombre. Si te ayuda este concepto, aplícalo, hermano. La humildad es probablemente el fruto del Espíritu Santo más difícil de desarrollar. ¿Ve? Hay una dificultad para desarrollar esto. La humildad es uno de los frutos más importantes que debemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo. Mira, ve lo que nos dice. Hay alguien que nos va a ayudar a desarrollar la humildad, y es Él, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero sepan, amados, que hay frases que nos derriten el corazón y nos derrite porque recordamos cuando hemos sido nosotros cuando estábamos con nuestro primer amor, que dice: un hombre humilde felizmente sirve a otros. ¿Cuántas cosas no hemos hecho cada uno de nosotros? Y último, y que nos cuesta, ¿no? Cuando vemos hermanos jóvenes, nos cuesta a nosotros que ya tenemos más años, nos cuesta sentarnos para ceder que ellos también ayuden a servir, ¿no? Entonces, le cedemos esa responsabilidad a ellos, pero de vez en cuando hay que seguir haciéndolo, no hay que dejarlo, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos visto la definición como tal. Vamos a ver lo que son las características de un cristiano humilde. Tenemos, son 6 características, y luego tenemos barreras para una persona humilde, ¿no? Y tenemos 3 barreras. A ver, vamos a disertar sobre las características de un cristiano humilde. Para empezar, un cristiano humilde es un guerrero, es una persona de acción, es proactivo. A lo que nosotros llamamos es un pentecostal, es un loquillo, es un loco de corazón, el loco de Dios. Eso es un cristiano humilde, ¿no? Es aquel que hace la tarea, que no deja pendientes. Es aquel que sabe que tiene una misión. ¿Y cuál es su misión? Ya le hemos dicho: id y predicad, fructificad, multiplicad, gozarse en el Señor. Gloria a Dios para los hermanos que están atentos. ¿Qué dice en Mateo 10, del 7 al 8? Dice: y cuando vayáis predicando diciendo: el reino de los cielos se ha acercado,
sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsen demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amados, cuando nosotros vamos con el Señor, somos llenados de su poder. Y estas cosas ocurren, no quizás de la forma como muchos creen, pero Dios tiene sus formas. Lo hace inmediatamente o lo hace mediante los dones de ciencia que ha dado, pero lo hace el Señor. Pero a veces tenemos que pasar, cada uno de nosotros, la persona que recibe la bendición, a veces tiene que pasar por un pequeño desierto o largo desierto, pero tiene que pasar por un desierto para que comprenda por qué está ahí en esa situación. Pero la misión de sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, esa es nuestra misión como cristiano. Y nosotros los cristianos sabemos que estamos con Dios, porque la palabra de Dios dice así, Jeremías 1:8, dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahí está. Si tú vas por una persona enferma, ora. Si tienes que ir en un velorio de repente, ora. Y no dudes cuando Dios te pone una palabra para decirlo. No lo dudes. Si Dios te dice que va a sanar a esta persona, va a sanarlo. Tú no dudes. Ve con tu fe. Entonces la primera característica que les mencionaba, que una persona humilde es un guerrero, es porque los cristianos tenemos un propósito y que ya vino Jesucristo a cumplirlo, a demostrar su poder y que esa tarea no acababa ahí, sino esa tarea también nos cedía a nosotros como tal. Entonces nosotros tenemos esa misión como tal. Entonces el humano, al momento de ser un guerrero, de estar haciendo uno u otro, queda cansado. ¿Y qué nos dice Jesucristo? ¿Qué nos dijo? ¿Qué nos dijo en Mateo 11:29? Que debemos ser como Él, mansos y humildes, para hallar descanso. Ser como Él, nuestra identidad como cristianos. ¿Cuál es la segunda característica? Debemos estar dispuestos a servir a los demás, tener una actitud de servicio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Marcos 9:35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El que quiere ser el primero debe ser el servidor de todos. Porque el primero se da cuenta de qué detalles faltan. Falta esto, falta el otro. Él se da cuenta. Y por eso le sirve a los demás. Y los demás abren el ojo y entienden que ellos también deben hacer eso. No te canses, hermano, si va a durar largo ese proceso. ¿Qué más nos dice la palabra en Juan 13:5? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesucristo lavó los pies. Y este es un mensaje para decir, si no hacemos algo por los demás, así sea algo pequeño, no tenemos parte con Jesucristo. Tenemos que hacer, aunque lo más pequeño es importante. ¿Cómo es el caminar de cada uno de nosotros? ¿Hay cosas pequeñas que hacemos por los demás o lo consideramos tan insignificante que no podemos hacerlo? ¿Yo cómo voy a lavar los pies? ¿Yo cómo voy a prestar algo a otra persona? ¿Yo cómo voy a enseñarle esto a otra persona? ¿Yo cómo voy a ayudar a tal persona?
Somos tanto nosotros, nos valoramos, somos más que los demás, nos valoramos más que los demás para no poder hacer algo sencillo. Otra característica está en que el cristiano humilde confía en los demás. Esta persona pide ayuda cuando lo necesita. Sabe que él solo no puede. Pide refuerzos. Es sincero ante sus limitaciones y debilidades. Miren, les voy a hacer un recordar de cuáles son las características de un cristiano humilde. Ante todo es un guerrero, porque sabe que tiene una misión, tiene un propósito. Sabe, esa es la primera característica. La segunda es que está dispuesto a servir a los demás. Tiene una actitud de servicio, que está en relación con la primera, de que es un guerrero, ¿correcto? Ambas características denotan acción, es decir, una persona humilde es una persona de acción. Eso es lo que nos está diciendo el mensaje de hoy, ¿correcto? La enseñanza de hoy. La tercera característica es en que confía en los demás, es decir, respaldando las dos primeras características. Si no pudieres, confía en los demás. Confía en los demás en forma de Dios o en forma de personas o de herramientas o de instrumentos que usa Dios, pero confía en los demás. Otra característica más es misericordioso. Es la cuarta característica, que tiene que ver con, a veces los demás te van a fallar, tienes que ser misericordioso. A veces los demás van a tener errores y tienes que ser misericordioso. Tienes que ser fácil para perdonar. Y otro más, en que son pacientes. La quinta, son pacientes, esperan, saben esperar, no se apuran porque pueden hacer más daño. Y la sexta es que son sencillos de corazón, saben vivir de manera sencilla, sin pretensiones, sin ostentaciones, sin muchos lujos, digamos, ¿no? Pero vamos a desarrollar, mira, y todo esto se relaciona, ¿no? Se relaciona y tiene que ver con la primera característica, que uno es un guerrero. Entonces vamos a desarrollar el concepto o la tercera característica, que dice confía en los demás. Mira, a veces estamos en el trabajo y estamos empezando a trabajar y debemos pedir ayuda, debemos pedir esa inducción, porque así tengamos experiencia en otro lugar, las cosas no funcionan de la misma forma en otro lugar. Cambia el contexto, cambia el lugar donde están las cosas. Primero tienes que un poquito adaptarte, ¿correcto? Claro, nadie dice pagar derecho de piso, pero tú tienes que preguntar dónde está esto, dónde se hace esto y cómo hacen acá, ¿sí? Se tiene que hacer eso. ¿Y qué pasa si eres un gerente? Tienes años de experiencia, tantos años de experiencia. Así tengas muchos años de experiencia, siempre es bueno pedir consejos. También es importante que tú delegues funciones y des autoridad a las demás personas, porque tú serás el jefe, pero no vas a estar en 12 puestos a la vez. Ellos tienen que liderar, tienen que empoderarse de sus acciones. Entonces, tú tienes que confiar en los demás, sí o sí. Claro, no de repente a ciegas al 100%, pero al menos capacitándolos, entrenándolos y tú haciéndoles competentes para lo que deben hacer ellos, ¿correcto? Aún así, en ese mundo secular, también a veces como hermanos necesitamos apoyo. Oye, hermano, vamos a orar, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer vigilia, vamos a celebrar tal día, el aniversario tal, necesitamos apoyo, solo no podemos. El predicador al dar un mensaje, yo al dar una enseñanza, por ejemplo, ¿a quién pedí ayuda? A Papá Dios. También en el transcurso de este tiempo ustedes han estado orando por mí. Yo he estado orando por ustedes, aunque no sepamos nuestros nombres. Hemos estado orando los unos por los otros. Ese es el apoyo, ese es el respaldo que nosotros estamos teniendo, ¿correcto?
hasta acá vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ya volvimos de la pequeña pausa. Vamos a seguir. Estábamos en la tercera característica, ¿no? Estábamos hablando de que uno debe confiar en los demás. Claro, esto de confiar en los demás es tan importante y que nos revela también una barrera que vamos a detallar más adelante, que tiene que ver con el ego. Nosotros tenemos la misión que nos ha dado Dios, y hay un esfuerzo tremendo que seguro que cada uno de ustedes hace, pero ese esfuerzo no debe ser un motivo para cegarnos nosotros, para cegarnos y llenar nuestro corazón de orgullo, de gloria, ¿sí? Hay que reconocer que tenemos limitaciones, debilidades, y hay que pedir apoyo. ¿Qué dice acá? Mateo 18 al 20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ves? Donde están 2 o 3 reunidos. A veces es bueno pedir ayuda, apoyo. Colosenses 3:23 que dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Ven? El trabajo de cada uno de nosotros debe ser excelente. Es como para Dios, dice acá, como si fuera para el Señor Dios. Además, yo les diría que el trabajo que ustedes hacen a diario para su prójimo, lo están haciendo para los hijos de Dios, que de repente no será en ese momento, pero en un momento serán los hijos de Dios. Amén. Y esa es nuestra tarea, en de que todos seamos informados con las buenas noticias y convertidos. No debemos contentarnos con tan solo informar, ¿sí? Entonces nuestro trabajo debe ser de excelencia. Si hay que capacitarnos, hay que capacitarnos. Si hay que llevar cursos, hay que llevar cursos. Si hay que quedarnos un poquito más de tiempo, de repente quedarnos un poco más de tiempo. Pero no debemos dejar hecho un trabajo mediocre. Al contrario, nuestro trabajo debe ser de excelencia, limpio, ordenado, sistematizado, porque la ciencia es don de Dios y actividad humana tiene que ver también con los dones de la ciencia. ¿Correcto? Tiene que ver con eso. Amén. Amén. Claro, la ciencia tiene límites. La ciencia que no es de Dios, más límites todavía. Versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5. Pero la palabra de Dios es una. Una. Por los siglos de los siglos. Amén. El que abre los ojos y lo entiende, ese no lo cierra nunca. Amados hermanos, frases que se sueltan en el mundo de la ciencia, pero la palabra de Dios es así para siempre. Hay un cuarto característica que dice: una persona humilde es misericordiosa. Es una persona espiritual que perdona fácilmente. Eso lo vemos en Efesios 4:32. Dice: antes, sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amados hermanos, Dios nos ha perdonado por medio de su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados. Y a veces nosotros nos molestamos porque se rompió algún material, porque se desperdició algo. Errores o sucesos van a pasar. ¿Y qué tan buenos somos nosotros dando advertencias para que eso no suceda, capacitando bien? Tenemos parte de la responsabilidad. Y por esa razón también no es bueno enojarse unos con los otros. Perdona fácilmente. No te llenes de eso. Sed como un niño. Ahí está la palabra, dijo que estaban escondidos de sabios y entendidos, y se lo dio a los niños. Ahí está, sé como un niño, perdona fácilmente.
No hay que complicarnos la vida de lo más complejo que es. ¿Qué más dice Mateo 22:39? Cuando se hablaba sobre los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, donde hay paz, hay poder de Dios. El amor es el poder de Dios que pone en nuestros corazones. Si alguien falla en el trabajo, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a gritar o le vas a enseñar? Las consecuencias, tú le vas a enseñar y les das una palmadita atrás diciendo, ya, vamos a superarlo todo esto. No se puede borrar el pasado de repente de algo que ocurrió en el trabajo, pero vamos juntos a mejorar. El que borra cualquier cosa es Jesucristo. Ese sí lo borra todos tus pecados, todos están borrados, pagados, ya está, consumado está. Y a veces terrenalmente no se puede borrar todo, pero con la sabiduría que nos da Dios podemos hacer sentir eso a las personas que están aprendiendo, ¿sí? O incluso que tienen años. ¿Qué más nos dice la palabra? La quinta característica dice, son pacientes. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es esperar. La paciencia para un cristiano es esperar y pedir ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice en Santiago 1, del 3 al 5? Dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amados, la paciencia viene de Dios. Por eso acá dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ahí está, la sabiduría viene de Dios. ¿Sí? Todas estas cosas vienen de Dios. ¿Sí? Entonces, a veces estamos impacientes, no sabemos qué hacer. Ahí hay un error. Espera, confía en el Señor. Ya hemos hablado de confianza. ¿Dónde está tu confianza? Pues, ¿dónde está tu misericordia? No que eres un guerrero, que te quieres servir a los demás. Entonces, sé paciente, espera. Viene la sabiduría pronto, viene la sabiduría. No desesperes, espera un día, espera unas horas. De repente falta 10 céntimos más, unos pesos más, unos billetes más. De repente falta un minuto más, un minuto menos. De repente no es más, es menos ponerle. ¿Sí? Es correr menos, o despertarte más temprano, o salir un poco tarde. Entender que lo de Dios tiene su momento preciso. ¿Sí? Sé paciente. Sencillez, la sexta característica. Un hombre humilde es sencillo, sabe vivir de manera sencilla y sin pretensiones. Es aquel que evita la ostentación y el orgullo. ¿Qué nos dice en Filipenses 4:12? La palabra de Dios dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados hermanos, esto no es de repente ser orgulloso, egocéntrico al decir estas palabras. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. O sea, a veces habrá riquezas y a veces no, pero sé vivir con eso. Habrá necesidad, sé vivir con eso. Habrá hambre, sé vivir con eso. Habrá abundancia, sé vivir con eso. Porque al final, ¿quién es el que me fortalece? Cristo. Él es el quien nos sustenta.
¿Qué más dice la palabra? Mateo 6, de 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra. ¿Ya ves? ¿Para qué te ves tantos lujos? ¿Para qué quieres vivir en medio de tantos lujos? Si la palabra de Dios te dice, no hagáis tesoros en la tierra. Incluso te dice, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Dice la palabra, sino hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Edificando el reino celestial? Ahí está tu corazón, en ese reino celestial. Estás teniendo parte con Dios, estás teniendo parte con Jesucristo. Actividades sencillas hay que hacer, ¿no? ¿Qué más nos dice en Romanos 12, 2? Y estamos hablando con la característica de la sencillez acá. Y no nos adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Sabe ser sencillo de corazón? A veces va a ser no adaptarnos a este mundo, a este modelo, no seguir esos consejos que nos dan los amigos para deteriorar nuestra alma. No te metas ahí, no hagas eso, no. Así te dice el mundo. Tú sé sencillo, pide a Dios cuál es su voluntad para que hagas lo bueno, lo aceptable y lo perfecto, nos dice. Transforma tu mente, transforma tus pensamientos. Quita de ti los malos conceptos que están ahí. Quita celos, enojo, amargura, orgullo, contiendas, quita y llénate de lo bueno, paz, bondad, mansedumbre, humildad en este caso. Y con humildad, que esta es la última característica, recordando, la humildad tiene 6 características. 1, ser un guerrero. 2, estar dispuesto a servir. 3, confiar en los demás. 4, ser misericordioso. 5, ser paciente. 6, ser sencillo de corazón. Pero ante esto también tenemos barreras para una persona, para que no sea humilde. La primera barrera es el orgullo, y desde ya la palabra, esta enseñanza debe ayudar a corregir ese orgullo. Y les voy a decir lo siguiente: el orgullo se agota, porque generalmente son personas orgullosas aquellas personas que se esfuerzan, porque buscan cumplir el propósito de Dios o algún propósito terrenal, y se esfuerzan. Pero sepan que donde hay orgullo hay contienda, y no produce nada la contienda. Al contrario, rompe, quiebra. Eso hace la contienda. Amados hermanos, recordemos que la primera característica, habíamos dicho que de la humildad, es que es un guerrero, hace la tarea, es optimista. Pero acá la primera barrera es el orgullo, en que producto de esa tarea, de esa guerra, cuando no lo lleva a Jesucristo, se carga a sí mismo. Y entonces el yugo que tiene no es de humildad, de mansedumbre. El yugo no lo está cargando junto con Jesucristo. El yugo lo está cargando solo, a sus propias fuerzas. Ese es el error. Ora para que Dios te acompañe en todas las misiones que tengas
en todos tus propósitos que tengas. Entrégale todos los aspectos de tu vida. Mira que dice la palabra de Dios, Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Papá Dios te va a corregir, porque nos ama. Tiene que hacer correcciones, porque la obra que Él te puso tiene que ser cumplida. Pero no te va a obligar, te la va a hacer cumplir de una forma en que tú vas a amar la obra que Dios te ha puesto en ti. A veces también uno es orgulloso porque es joven, es fuerte. Pero ¿qué dice en Gálatas 6:3? Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Ve? Mira lo que nos dice la palabra de Dios. No somos nada. No, pero yo soy fuerte, yo puedo hacer esto, lo otro, ¿no? ¿Tú has visto qué tan duro es una piedra? Mira el cerro, qué tan duro es todo eso. Puedes soportar caminando de acá, de repente 100 metros, pero a ver, camina de vuelta a toda la tierra, lejos, ¿no? Puedes ver el agua moverse en un vaso de repente. Míralo en el mar. Esas olas, esa bravura del mar, esa inmensidad, esa belleza. Paisajes tan hermosos, grandes, inmensos, bellos, paz que transmiten. Amados, han visto de verano qué calor, ¿no? Claro, tú orgulloso porque tienes tu refri, tu aire acondicionado y todo eso. Pero esa riqueza se acaba. Pero mira el calor. Nuestro planeta se acaba. Pero mira, ahí está el sol. Ese calor, ese fuego inmenso que tiene. Comparado con todas esas cosas, esos ejemplos que he mencionado, nosotros somos pequeños ante eso. Y otros más pequeños de lo que son pequeños todavía, ¿no? Claro, las bromas no faltan, amados hermanos. Las bromas no faltan, pero a lo que voy está en que, ¿por qué tener, como humanos de repente tenemos algo de eso, pero siempre hay que luchar contra eso. No hay que cansarnos de luchar para tener algo más de humildad. No hay que cansarnos. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende un poco toda esta barrera? Mateo 16, 22, 24, Jesús dice: apártate de mí, Satanás, no tienes en mente de lo que concierne a Dios. Mira, es lo que dice, ¿no? Ahí eso a quien le dijo a Pedro. Pedro prácticamente le estaba diciendo que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si eres orgulloso en un momento, de repente recibes este mensaje y es duro, un mensaje fuerte. A mí no quisiera que me diga mi papá Dios, nuestro creador, la persona que más amamos: apártate de mí. A ver tu pareja que te diga: apártate de mí. Apártate de mí. Duele, rompe el corazón. Pero algo está pasando. Sea en ella o sea en ti, algo está pasando. Y entonces, apártate de mí. Eso hay que decirle al pecado. Apártate de mí, hay que decirle al pecado, a las contiendas. Nosotros debemos ser un vaso de valor. Amén. Entonces, como les decía,
para romper el orgullo que hay dentro de ustedes, es decirles, el orgullo se agota. El esfuerzo que ustedes están haciendo, tal, es un esfuerzo que lo hacen en conjunto con Dios y eso te hace humilde. Dices, yo lo aprendí porque anduve con Dios. Y vas a edificar más su reino celestial. No te compliques mucho, no trates de dar explicaciones sofisticadas. Eso vendrá en su momento. Al hermano que recién estás yendo a evangelizar, tú ya quieres que domine todo lo que tú sabes. No, ve con paciencia. A veces no podemos ir con sabiduría a una persona que está, o sea, con nuestra sabiduría propia no podemos ir, sino tenemos que ir con la sabiduría de Dios, de llevarle el mensaje que Él necesita para su vida. Claro, Él te puede contestar de mala forma, entonces ahí tú, como tienes rezagos del orgullo, de tu ego, entonces respondes mal y ya pues, ahí perdimos todos. La fiesta en el cielo se cancela, ya pues no, y con el hermano convertido iba a ser, se canceló la fiesta. Bueno, no se canceló, se pospuso para otro día. Gracias a Dios. Amén. Amén. Entonces, el orgullo es una barrera y el orgullo se agota para quien hace su tarea. Gloria a Dios. Pero también hay otras barreras más, por ejemplo, la indiferencia. Es la segunda barrera, la indiferencia. Hay personas que no toman en cuenta lo que dicen otras personas. Quieren imponer su voluntad, hacer a su manera, porque esa es la única forma que va a funcionar de repente. Tengan paciencia. Las cosas funcionan. Las cosas funcionan, están ahí. Pueden ser mejor, sí. Pueden ser mucho mejor, sí. Pueden ser más mejor, sí. Pero tengan paciencia. Jeremías 5:21 dice así: oíd ahora esto, pero necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Porque hay personas que pudiendo hacer algo no lo hacen, ¿no? Vamos a ver Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que pasa. Esa indiferencia es por falta de amor. Y el quien no ama al otro, teniéndolo cerca ni lo ve. Una persona cuando ama a otra ve los detalles, esto le falta, el otro le falta, ya está bien, o esto le doy para que sonría más, así. Pero si el amor se enfría, así tengas en tus ojos a esa persona, no lo vas a ver, no va a producirse nada. Por eso también tienes ojos si no lo ves, tienes oídos si no lo oyen. Es así. Es así. Amados, también se produce otra barrera, es la impaciencia. No miden las consecuencias de sus actos. A veces esa persona, sí, punche, que quiere servir a los demás, que es una persona guerrera, se esfuerza, ¿no? Hace la tarea, ¿no? Como decíamos. Se apura. No te apures, hermano. Espera un poquito, espera. ¿No? Es que Él quiere la bendición, pues ya de una vez, pues, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra en Salmos 37:1-2? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortadas y como hierba verde se secarán. En Salmo 106, 13, 14 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto. ¿Qué nos quiere decir estos dos salmos? Bien pronto olvidaron sus obras, dice. Amados hermanos, tú cuando estás acá en la palabra, vas a hacer tus misiones, no te impacientes, porque será como que te has olvidado todo lo que has aprendido. Pero generalmente uno llega a impacientarse, olvidarse, por así decirlo,
porque ve mucha maldad. Entonces hay un espíritu de justicia que quieres hacer, pero no te impacientes, no tengas envidia de ellos. Todo eso será, Dios tomará justicia de todo eso, ¿sí? Esas personas están viendo su propio desierto. Puedes advertirles, decirles tal cosa, pero no te impacientes. De repente, por impacientarnos, nosotros mismos somos esa piedra de tropiezo, en vez de ser fuente de luz y de bendición. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, la humildad es nuestra identidad como cristianos, nuestra identidad. Y desde acá ya les voy diciendo que hay otro concepto que nos hace también humildes a Él. Hoy día hemos hablado sobre la humildad, pero la mansedumbre, sed mansos, como dice la palabra, también nos hace idénticos a Cristo. Ahora nos hemos nutrido, nos hemos deleitado un poco de la humildad, ¿no? Donde hemos aprendido que la característica de un cristiano es ser guerrero, estar dispuesto a servir, confiar en los demás, ser misericordioso, ser paciente y tener un corazón sencillo, saber vivir con modestia, pues, ¿no? Eso. Y como barreras de una persona humilde es el orgullo, la indiferencia, la impaciencia y agregando ahí que el orgullo se acaba, por si acaso, si alguien se olvida, el orgullo se acaba. Y también decirles en que el tema de la humildad no ha acabado. Ustedes van a escuchar cientos de más prédicas sobre eso. Y por más que hayas escuchado esta clase de la humildad y ha abarcado varios conceptos, no dejes de escuchar esas prédicas. No dejes de escuchar esas prédicas, porque ese pastor ha orado para ese momento, para decir algo, y abre tus ojos para que de repente tú seas fuente de bendición y tú puedas edificarte con esas prédicas. Siempre tienes que aprender en todo momento, en todo lugar. Amén.